bienvenidos a La Petite Misteriosa. Amigos, estoy muy contenta. Estamos nada más y nada menos que en Salem, Massachusetts, un lugar que cargó durante muchísimo tiempo una palabra que causó bastante miedo, que fue la brujería. En este lugar, en 1692, acusaron a más o menos 200 personas de brujería y asesinaron a 20, que fueron 19 en la horca y una persona por presión de piedras. Entonces, este lugar está llenísimo de historia. Vamos a conocer muchos museos, así que acompáñenme en esta travesía el día de hoy. Llegamos a Witch History Museum. Esta es la primera parada. Aquí es donde vamos a entender toda la historia y cómo las personas condenaron a básicamente 200 personas por brujería. Aquí es donde nos van a explicar cómo sucedió todo, cómo fue que inició la paranoia, cómo empezó el pánico. Algo que sí quisiera agregar es que el lugar es bastante pintoresco. Se ve un poco antiguo, me encanta porque se ve muy misterioso, sí tiene mucho esa vibra como de misterio. Hay demasiada gente, eso sí, algo bastante sorprendente y no sé, estoy bastante contenta, estoy muy emocionada de estar aquí. Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera parada? Aquí comienza la aventura. Wow. Bueno, nos dijeron que esperáramos. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero nos dijeron que iba a empezar como en unos 5 minutos. Entonces nos vinimos a sentar y estamos en espera a ver con qué nos sorprenden. Y es un lugar, la verdad, lleno de historia. Está increíble. Al llegar al museo nos pidieron esperar unos minutos antes de que comenzara el recorrido. Poco después apareció el guía, quien nos explicó brevemente cómo iba a ser la dinámica del tour y nos mencionó que en la parte de abajo donde se encuentra el museo estaba permitido grabar videos, pero no estaba permitido tomar fotos con flash. Vale la pena aclarar que los recorridos se realizan completamente en inglés. Además, los guías hablan con bastante rapidez para poder cubrir toda la historia en el tiempo asignado, lo cual la verdad puede dificultar la comprensión incluso para quienes ya dominan el idioma. Todo el museo está ambientado para que te sientas como en la época. La primera parte del museo habla de la primera bruja juzgada en Salem, que fue Tituba, de cómo era su vida en casa del reverendo Parris, cuidando a su hija Betty y a su sobrina Abigail, que por ellas la historia cambió para siempre. Porque un día jugando comenzaron a comportarse de manera extraña, gritaban, tenían ataques y decían que veían figuras en la oscuridad. Obviamente los puritanos de Salem concluyeron que solamente podía tratarse de brujería y condenaron a Tituba. A partir de aquí fue cuando comenzó la histeria. Pero el museo no se trata solo de eso, sino que abarca también otros aspectos y otras perspectivas. Nos comentaron que la histeria de las brujas abarcó 34 aldeas y pueblos del condado de Essex. Esto quiere decir que las acusaciones no solamente se limitaron a Salem, sino que se expandieron por toda la región. Hubo muchas personas que murieron en prisión antes de ser juzgadas. También nos explicaron cómo un ministro de Salem fue acusado por jóvenes y más tarde fue capturado, colgado y desmembrado. Nos hablaron de otros casos, de cómo algunos mercaderes de Salem lograron escapar de la horca, pero luego regresaron más tarde para vengarse o para influir en las acusaciones de las demás personas. Nos enseñaron que la histeria no surgió simplemente de la nada, sino que fue por el contexto social, religioso, las tensiones que había entre las personas por las disputas de tierra, las desigualdades, los miedos, etc. Si bien el museo cuenta cómo fue que inició todo, también enseña que el fenómeno de la caza de brujas no es exclusivo de Salem, sino que fue un patrón que apareció en distintos lugares. El ambiente en todo el museo es oscuro, con corredores angostos, iluminación dramática que enfatiza la tensión y en la incertidumbre que sentían las personas.
He de decir que si bien aquí aprendes sobre la historia de Salem, el recorrido lo puedo considerar más como turístico, con un enfoque más en lo sensacional, ya que el recorrido es bastante corto, por lo tanto no profundizan mucho en la historia. De cualquier manera lo recomiendo porque aquí te enseñan lo básico de la historia y es bastante entretenido. Acabamos de salir del museo, nos contaron más o menos, les voy a hacer un pequeño resumen, ya les voy a explicar un poquito más a profundidad, pero básicamente nos explicaron que a las personas las condenaban por cosas súper simples. O sea, era tan fuerte la religión que había en ese momento aquí, era tanta la fe que había que cualquier cosa era considerada brujería. Por ejemplo, si una persona soñaba algo extraño o no se preparaba, por ejemplo, algún té, algo que hoy en día es súper cotidiano, en ese momento podía ser considerado como brujería. Algo que me pareció muy interesante es que al momento del juicio, cuando ya acusaban a las personas básicamente y estaban en el momento del juicio, el juez lo único que le preguntaba era: ¿eres bruja? ¿Sí o no? Y si la persona decía no, le gritaban ¡culpable! Entonces básicamente no tenían otra opción más que ser culpables. Acabamos de llegar a la estatua de Bewitch. Algunos la conocerán, algunos tal vez no, pero ella básicamente era una bruja que con un simple movimiento de nariz hacía lo que ella quería. Se hacía pasar por un ser humano normal. De hecho, en la serie, en algún tiempo su esposo ni siquiera sabía que era bruja y acabamos de encontrar su estatua. A nuestro alrededor hay muchos restaurantes. La mayoría, los que logro ver, son de desayuno. Huele demasiado delicioso, he de decirles. Es una combinación de olores deliciosa. Tal vez será porque tengo hambre, no lo sé, pero huele delicioso. Las personas son súper amables. El lugar está bastante limpio también. Me ha encantado, de verdad. Este lugar es precioso. ¿Cómo has visto la ciudad de Salem? ¿Cómo he visto la ciudad de Salem? Increíble, es demasiado bonita, hay bastantes tiendas de regalos, he de decirlo, muchísimos restaurantes, ya lo dije y lo vuelvo a decir, las personas son demasiado amables. En estos momentos estamos yendo a otro museo que también nos va a contar un poquito más sobre la historia de Salem. Caminar por Salem es una locura, porque no solo ves historia por todos lados, también hay arte, colores y murales increíbles en cada esquina. Hay brujas pintadas, ojos que te siguen desde las paredes y rincones que parecen sacados de un sueño. Llegamos a nuestra siguiente parada, que es nada más y nada menos que el Witch Dungeon Museum. Aquí nos van a explicar el proceso de cómo a las personas las consideraban culpables. Aquí nos van a explicar cómo eran las celdas, cómo era que torturaban a las personas que, a decir verdad, tenían maneras muy horribles de hacerlo, porque lo que querían era que la persona dijera toda la verdad, les diera la mayor información posible para después, como ya sabrán, terminar en la horca. Así que acompáñenme a conocer un poquito más de esta historia, que como sabrán, los juicios en este entonces importaban muy poco, porque bastaba nada más y nada menos que la acusación de un niño, de una persona, de lo que fuera que ellos creyeran para considerar a una persona culpable de brujería. Así que acompáñenme. Así detenían a las personas cuando las estaban acusando de brujería. He de decir que es bastante incómodo. Creo que las esposas actualmente son mejores que esto. Esto es muy incómodo. Esta es la segunda parte del museo. En la primera pudimos ver una representación teatral de cómo eran los juicios cuando alguien era acusado de brujería. No pudimos grabar esa parte porque está prohibido, pero créeme, fue impresionante verlo en persona. Acaban de decir que este lugar podía albergar hasta 115 personas al mismo tiempo. El lugar es demasiado pequeño, no hay espacio para tantas personas. Una de las formas de tortura era mantenerlos en un pequeño cuartito en donde no se podían sentar, no se podían hincar, no podían hacer nada más que estar así paraditos, y así los tenían por meses. Esa era una de las peores formas de tortura.
En esta segunda parte bajamos a la mazmorra, un lugar donde se acumulaban los acusados, no solo esperando juicio, sino padeciendo condiciones extremas. La cárcel de Salem era fría, oscura, estaba infestada de piojos y ratas, el suelo era de tierra, las ventanas tenían barrotes y apenas había alguna comodidad. Allí se obligaba a pagar por habitación y alimentos mientras estaban presos, se encadenaban los pies y manos y se mantenían en condiciones que hoy llamaríamos inhumanas. Y luego estaban los castigos que, como sabemos, 19 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento, y luego estuvo uno de los casos más terribles, que fue un hombre que al negarse a declararse culpable o inocente fue aplastado bajo piedras hasta morir. Estos castigos eran físicos pero también psicológicos. Imagínate estar en una celda, saber que puedes ser llevado a la horca o que tu nombre será puesto en la lista de los brujas. En el museo podemos ver un juicio reconstruido en donde se acusa y se delata a las personas, una réplica de la mazmorra donde sientes el encierro, el frío y la oscuridad en la que vivieron, y finalmente una reflexión sobre lo que ocurre cuando el miedo, la superstición y el poder se mezclan. El propósito de este museo no es solo informarte, sino que sientas, que comprendas que estas personas no eran espectros, sino vecinos, que la brujería era muchas veces excusa y que los castigos y el encarcelamiento reflejaban una sociedad quebrada por la sospecha. Estamos en los calabozos, en los diferentes calabozos que había en ese entonces. Se siente una vibra bastante extraña porque pues básicamente este era el lugar donde todas las personas acusadas de brujería estaban aquí encerradas. Nos explicaron algunas formas de tortura y yo estoy realmente impresionada con todo eso. Básicamente nos acaban de contar que llegaban pues la policía, por así decirlo, los sheriffs, te tocaban la puerta a tu casa y te sacaban a la fuerza acusándote de brujería sin ninguna prueba, meramente con pura especulación. O sea, ellos no tenían ninguna prueba, simplemente pensaban, creían, alguien les contó que tú eras bruja, iban, te tocaban la puerta, te sacaban a la fuerza y te acusaban. Hicimos parada técnica en uno de los restaurantes que nos recomendaron las personas de aquí, se llama Rockefeller. Acabamos de pedir una crema de almeja con platito de pan. Yo por mi parte pedí una ensalada de barbecue tenders. Estamos en espera. Oye, pero algo que te quiero comentar, que te quiero platicar. De verdad que me ha encantado este lugar. Ya te lo dije y te lo voy a volver a repetir. La gente es demasiado amable, las calles están demasiado limpias. Y ¿sabes algo que me encanta? No estamos en octubre, todavía no estamos en octubre, estamos muy cerquita de octubre, pero el ambiente de bruja ya se siente por todos lados. Las personas vienen ya vestidas, encuentras a muchísimas personas disfrazadas y me encanta eso. Hay demasiadas tiendas y ¿sabes qué me gusta también? No hay, por ejemplo, vendedores ambulantes que te están acosando para que compres. Al contrario, todo el mundo va caminando tranquilito. La gente nuevamente ha sido súper amable. Este lugar de verdad es increíble, 100% recomendado. Y bueno, pues por el momento estoy esperando mi comida para continuar con este paseo. Me encanta que la gente tenga un estilo halloweenesco a pesar de que aún no es Halloween. De verdad que el lugar transmite completamente esa vibra de Halloween y también esa vibra misteriosa. Por ejemplo, allá más adelante podemos ver una chica vestida de bruja y me encanta. Todos son súper amigables, las personas están muy felices. Increíble, de verdad increíble el trabajo de todos. En estos momentos estamos caminando hacia un museo de piratas. Porque sí, aquí en Salem, aparte de brujas, también existieron muchísimos piratas. Entonces vamos para allá a conocer la historia también de ellos, que la verdad honestamente es muy poco conocida porque obviamente lo que llama más la atención de Salem son las brujas. Me van a acompañar
enseñar a conocer el memorial del lugar donde enjuiciaron a las personas de brujería. Como les comentaba al inicio del video, en Salem fueron acusadas 200 personas de brujería, pero solamente 20 de ellas fueron desvividas. Y bueno, este memorial fue creado meramente en memoria de esas 20 personas porque pues el sistema en ese momento, los derechos humanos les fallaron. Desde aquí inicia el memorial y como pueden ver, aquí podemos encontrar el nombre de la persona, cómo fue desvivida y el año, o más bien la fecha en la que sucedió esto. Las personas les dejan flores, veo por ahí que también les dejan monedas y vamos a ver qué más encontramos. Bueno, estas piedras en memoria de las personas que fueron desvividas está al lado de... Encontramos la memoria de la persona que fue aplastada por piedras. Fue la única persona que murió de esa manera. Todas las demás, las 19 restantes, fueron desvividas mediante la horca. Me encanta que las personas les pongan flores y les dejen cosas en las lápidas porque, ¿sabes? Eso significa que no olvidamos. Y bueno, en estos momentos estamos en el cementerio. Aquí están las personas encargadas de enjuiciar a las supuestas brujas y brujos. La verdad es que la energía de estar en un cementerio se siente tal cual, se siente un poquito extraño porque aquí hay muchísimas personas que también fueron acusadas de hacer brujería y también hay algunas personas aquí que fueron las encargadas de juzgar y de acusar a las personas de hacer brujería. Entonces es bastante interesante porque es un lugar lleno de historia, porque obviamente cada lápida es una historia diferente. Bueno, también cabe mencionar que las personas que fueron culpadas meramente de brujería no se encuentran en este cementerio. A esas personas, los que fueron colgados, bueno, les hicieron el proceso, después de eso los llevaban a otro lugar donde los enterraban o los escondían precisamente para que no les hicieran ningún memorial, no les hicieran absolutamente nada, ¿sabes? O sea, que fueran meramente olvidados. Llegamos a esta lápida en memoria del señor Samuel McIntyre. La verdad es que no sabemos quién es y nos dimos a la tarea de buscar. Y miren lo que encontramos. Era considerado uno de los principales representantes del estilo federal en Nueva Inglaterra. Empezó como tallador de madera y escultor y pronto destacó como arquitecto autodidacto. Diseñó muchas de las mansiones y edificios públicos más elegantes de Salem, entre ellos casas para las familias adineradas de comerciantes como los Derby, Paris y Pickman. Me encantó esto, entonces vamos a buscar alguna otra persona que veamos así interesante y vamos a investigar quién fue. Encontramos otra lápida bastante interesante porque es de un médico. En este caso estamos hablando de Moses Little, quien fue un médico comerciante colonial de la región de Newbury. Se cree que murió a la edad de 33 años porque contrajo viruela y según internet nos dice que muy probable contrajo la enfermedad debido a que pasó cerca de una casa donde había ropa expuesta que estaba infectada por viruela. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ya recorrimos todo el cementerio, estuvimos leyendo algunas de las lápidas, bastante interesante. No todas las personas que están aquí están directamente relacionadas con el tema de los juicios de brujería en 1692. Básicamente aquí hay pues los cuerpos de varias personas o lo que queda de ellos, de simplemente personas que vivieron aquí en Salem y que tuvieron pues un papel un tanto importante, llámese médicos, arquitectos, maestros, etcétera. Ya para salir, como en este canal somos bastante curiosos, nos encontramos la lápida del capitán Clifford Crowninshield. Disculpen la mala pronunciación, pero nos dio bastante curiosidad saber quién era
porque pues en la lápida dice que fue un capitán. Entonces queríamos saber qué fue lo que hizo y encontramos lo siguiente en internet. Básicamente una historia muy breve sobre él es que provenía de una familia que desempeñó un papel crucial en el desarrollo del comercio marítimo. Su padre y su abuelo se dedicaron al comercio y bueno, él fue el siguiente en la historia familiar en continuar con el legado. Estamos en la siguiente parada y como les había comentado, otra parte interesante de la historia de Salem es la parte de los piratas, que la verdad es muy poco conocida. Entonces vamos a entrar al museo para que nos platiquen absolutamente todo. Entonces acompáñenme. Al final decidimos no entrar porque la espera era de 40 minutos y traemos el tiempo contado, entonces decidimos hacer otra actividad. Estamos caminando y qué fascinante lugar, o sea, todo, absolutamente todo, restaurantes, tiendas, lugares de belleza, todo, absolutamente todo está relacionado con algo de terror, algo de misterio, algo de brujas, algo de Halloween. Está increíble. Entonces, bueno, vamos a continuar a ver qué más nos encontramos y esperemos que la siguiente vez la espera no sea de 40 minutos. Miren nada más este lugar. A lo lejos podemos ver el faro de Salem en donde llegan todos los barcos. El paisaje es precioso, el mar se ve increíble y el aire huele a sal todo el tiempo. Alrededor hay varios restaurantes súper lindos, la mayoría son con vista al agua, así que puedes comer algo mientras ves pasar los barcos o esperas el atardecer. Es un lugar bastante tranquilo, es perfecto para caminar, para tomar fotos y simplemente disfrutar de ese toque marítimo que tiene Salem. La verdad, si vienes a la ciudad, tienes que darte una vuelta por aquí, sí o sí. Huele demasiado rico y eso que salimos hace un momento de comer, huele demasiado delicioso. Los barcos están increíbles, por allá veo 2 barcos piratas. No sé si nos podemos subir, pero estaría genial hacerlo. Bueno, nuestra siguiente parada es el Friendship of Salem. Es un buque de carga que es así como eran anteriormente y bueno, vamos a ver qué nos espera. No pudimos grabar mucho dentro porque el barco se encuentra en remodelación. Lo único que nos comentaron es que esperemos que muy pronto el barco zarpe y la verdad es que nos enseñaron algunas fotitos de cómo se ve el barco ya con las velas y todo andando en el mar y he de decir que se ve precioso. Así es como empiezan las navieras, así es como inician las navieras. Pero para no dejarlos con las ganas de algo marítimo, miren qué preciosa vista. Está demasiado bello, el sol está simplemente perfecto, el clima está maravilloso. De verdad que este lugar está para sentarte, tomar algo y relajarte. La vista está preciosa, está demasiado bello. Acabamos de llegar al faro, caminamos como 10 kilómetros de allá para acá. No, mentira, fue menos, como 9. Se sintieron como 10, pero fueron como 15 yo creo. ¿Escucharon? Bueno, básicamente este es el faro. ¡Genius! Aquí es donde llegan todos los buques y los barcos de carga y demás. Este es el Salem Witch Museum, uno de los lugares más famosos de toda la ciudad y sí, también uno de los más intensos. En este museo no te dejan grabar ni tomar fotos. Yo lo hice porque quería mostrarles qué es lo que se ve en el museo, pero recomiendo no hacerlo. Desde que entras, el ambiente se siente súper misterioso. La luz es tenue, las paredes de piedra y todo huele un poquito a historia. La visita empieza en una sala enorme donde hacen una representación con figuras a tamaño real. Las luces se van encendiendo en cada escena mientras una voz te va contando todo lo que pasó en 1692, cuando más de 150 personas fueron acusadas de practicar brujería. ¿Ves cómo comenzaron las acusaciones, cómo la gente entró en pánico y cómo se realizaron los juicios? Es bastante visual y muy fuerte.
te hace pensar en lo fácil que fue convertir el miedo en una cacería humana. Después, pasas a una segunda parte un poco más moderna que se llama Witches Involving Perception. Ahí explican cómo ha cambiado la imagen de la bruja con el paso de los siglos, desde las persecuciones en Europa hasta la figura de la mujer sabia, rebelde o libre que hoy muchos asocian con el término. También muestran cómo el miedo a lo diferente ha sido usado una y otra vez en la historia. Este no es solo un museo para ver, sino es un museo para sentir. Sales de ahí con una mezcla de asombro y reflexión, pensando en cómo algo tan viejo todavía se repite, solo que con otros nombres. En pleno centro de Salem se encuentra una de las casas más antiguas de toda la ciudad, la John Ward House. Esta casa fue construida en 1684, así que sí, estarás caminando por un lugar que tiene más de 3 siglos de historia. Esta casa perteneció a John Ward, un comerciante y curtidor de pieles que formó parte de los primeros colonos de Salem. Su familia vivió aquí durante generaciones y hoy el lugar forma parte del Peabody Essex Museum, que la restauró para mostrar cómo vivían las familias puritanas después de los juicios de brujas. En esta ocasión nosotros no pudimos entrar porque el museo ya se encontraba cerrado, pero nos explicaron que durante el recorrido te cuentan detalles súper interesantes, cómo cocinaban, cómo se calentaban en invierno y hasta cómo dormían. Sí, con camas de cuerdas y colchones de paja. Dicen que todo está recreado con muchísimo detalle. La John Ward House no es solo una casa vieja, más bien es una cápsula del tiempo que te enseña cómo era la vida cotidiana en la Salem colonial. Lejos del mito de las brujas, pero llena de historia real. Bueno, hicimos otra parada técnica para comprar un poquito de café. Ya muchos de los museos ya cerraron a esta hora. Conclusión de algunos de los museos, no de todos. Están increíbles, te explican absolutamente todo. Todo es guiado, entonces si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer ahí perfectamente sin ningún problema. Lo único es que no en todos los lugares te dejan tomar fotos o te dejan grabar. Entonces si te gustaría visitar Salem o alguno de estos museos que ya hemos visitado el día de hoy, pues sí, nada más toma en cuenta que en algunos de ellos no puedes grabar, no te dejan ni siquiera tomar fotos ni nada por el estilo. Pero por el momento la verdad es que nos ha encantado, todo ha sido increíble, la experiencia ha sido maravillosa, las personas nuevamente han sido bastante amables y hemos recibido muchísima información que ya prontito les estaré explicando. En esta ocasión no alcanzamos a hacer ninguna actividad de noche porque al día siguiente teníamos que salir súper temprano para continuar nuestro recorrido. Aún así, Salem nos dejó con muchísimas ganas de regresar. La ciudad tiene una vibra especial cuando cae el sol, entre las luces, el mar y ese toque misterioso. Todo se siente mágico. Así que estén pendientes porque en la segunda parte de este viaje les voy a mostrar mucho más de lo que viene. Y bueno, con eso nos despedimos de Salem en nuestro primer día. Una ciudad llena de historia, arte y encanto en cada esquina. Pero nuestro viaje sigue, así que acompáñenos en la próxima parada porque la aventura apenas comienza.